Bueno, estimada gente, estimados alumnos de la Cátedra de Relaciones Humanas, que esta clase está específicamente ya grabada para ustedes, así que vamos a dar inicio a los temas de la unidad número 4 y yo arranco en general las unidades leyendo un poco el programa para que tengamos claro cuáles son esos ejes que gobiernan esta unidad. La unidad 4, nosotros venimos trabajando toda la cuestión de la adolescencia, entonces la unidad 4 tiene que ver con la vida adulta, como etapa de producción y sostén de la cultura y su transmisión a las futuras generaciones. En esta unidad, el eje lo constituye la etapa vital a la que se abocan los sujetos adultos. La tarea vital a la que se abocan los sujetos adultos: dar continuidad a los legados culturales recibidos, dar origen a cosas nuevas, guiar y acompañar a las generaciones más jóvenes en sus procesos de desarrollo. La adultez se transforma en una etapa de muchas posibilidades, pero a su vez también cargada de muchas demandas y responsabilidades en la generación y regeneración cultural. Como nosotros siempre tenemos una perspectiva contextual dialéctica del desarrollo humano, es decir, que pensamos que el desarrollo está fuertemente marcado por una cultura en un contexto y en una época, nosotros no podemos desconocer que en definitiva en todas las épocas históricas recaen sobre las personas adultas de una comunidad las tareas más importantes de conservación de esas dinámicas culturales, de esas dinámicas sociales en las que nosotros estamos inmersos. Es una etapa que tiene como la gran contradicción de ser la de la etapa de la vida en donde uno de repente va a encontrar las mayores potencias y posibilidades en cada uno de nosotros, digamos, son las etapas de mayor productividad, las etapas de mayores, digamos, en grados ya de desarrollo, muchas veces en aspectos biológicos, psíquicos, intelectuales, y al mismo tiempo, digo, entran en contradicción con que es justamente una etapa en donde hay un monto de exigencia en términos de adaptación y de recursos y de trabajos que hay que emprender muy grandes. Es decir, una etapa muy plena por los logros que uno muchas veces va consiguiendo en la vida adulta. Piensen que logros como, qué sé yo, estudios, trabajos, realizaciones familiares, realizaciones en términos de lo amoroso, parejas, hijos, son como grandes eventos que van definiéndonos en nuestras vidas, en nuestras identidades incluso, pero al mismo tiempo todas esas cosas que yo menciono evidentemente son muy desafiantes, enormemente desafiantes para nuestras capacidades, para nuestros recursos, son exigencias, no es sencillo, nada de lo mencionado, no es sencillo eh, recibirse en una carrera universitaria, no es sencillo completar estudios, no es sencillo establecer lazos de intimidad con otras personas, no es sencillo concretar relaciones de pareja, no son sencillas las tareas de la maternidad, de la paternidad, no son sencillas responder a las exigencias laborales, nada de lo que yo mencioné es precisamente sencillo. Bueno, esas son las dialécticas y las tensiones prototípicas de la vida adulta. ¿Cuáles son los ejes centrales que vamos a desarrollar? Generatividad como concepto central para entender una de las tareas prototípicas de la vida adulta, la generatividad en sus dimensiones biológicas, parentales y culturales. Previo incluso diría que a la generatividad, tareas vitales de la vida adulta como el amor y el trabajo como cuestiones que son estructurantes, y vamos a ver que el amor en realidad es más prototípico de la adultez inicial, de la juventud. Vamos a ver temáticas como los cambios cognitivos que se van dando en la vida adulta, y vamos a tratar un tema en particular que se llama el pensamiento postformal, es decir, ya modos de pensar que complejizan algunos aspectos del pensamiento de la adolescencia, ¿sí? En la adolescencia ya fuimos viendo que emerge lo que Piaget diría que es modos de pensamiento hipotéticos deductivos, modos abstractos de pensamiento, es decir, son modos formales que se denominan. Bueno, después vamos a ir viendo que en la vida adulta esos modos de pensamiento también van a requerir de algún tipo de mayor integración o complejidad al ir enfrentando
los dilemas y las ambigüedades que la vida va a empezar a mostrarnos y las experiencias van a empezar a eh, complejizarse, como quien dice. Bueno, necesidades de trascendencia, la adultez como etapa expansiva y productiva, y bueno, los productos culturales, literarios, audiovisuales, lúdicos que son promotores también del desarrollo en la vida adulta. Muy bien, ahí están todas las bibliografías obligatorias. Y yo voy a entonces arrancar tratando como de ordenar. Quizás esta parte de la clase sirva a ustedes como a modo de mapa conceptual de cuáles son esos grandes conceptos, de cómo integrarlos, ¿sí? Es decir, de cómo, si bien digo después las lecturas van como a especificar muchos de esos puntos, pueda llegar a servir a modo como de integración, ¿sí? Es decir, les voy a armar como un mapita del cual ustedes por ahí podrían guiarse después para seguir el estudio. ¡Ay, qué grande! Bueno, vamos a poner 15. Entonces, adultez. A ver, si yo tuviera que hacer como un mapa, así como conceptual, de las cosas que vamos a tratar de ver. Uno podría arrancar por diferenciar un poquito la cuestión de etapas. Es decir, porque nosotros hasta ahora veníamos pensando el desarrollo humano en sus distintas etapas y la verdad es que las etapas de la infancia, de la adolescencia, todavía son como más acotadas temporalmente que la etapa de la adultez, porque uno parece, bueno, y arranca la vida adulta. ¿Y cuántos años son la vida adulta? Todos, son muchísimos. Es decir, desde que uno ya va dejando atrás la adolescencia, transición en la que muchos de ustedes están, digamos, y otros ya están más plenamente instalados en la vida adulta. Pero bueno, cuando nosotros hablábamos de la niñez pensábamos en 10, 11, 12 años. La adolescencia, una etapa ahí transicional que serán, qué sé yo, también, ¿cuántos años? Se extendió, más, menos, dividimos fases, qué sé yo, pero ¿y la vida adulta? Es muy extensa. Entonces, pasada la adolescencia, 25 años por poner alguna fecha, como quien dice, sí, pero después la vida adulta es un periodo larguísimo. Entonces uno, por lo pronto, estaría bueno que uno pudiera discriminar quizás, que podríamos diferenciar tal vez lo que podríamos llamar la adultez joven o juventud, la adultez joven o juventud, ¿sí? La adultez media o la mediana edad. Y después ya vamos a pensar también en la adultez mayor. Porque... ¿Y por qué hago esas como distinciones? Y bueno, porque efectivamente digo, no es lo mismo tampoco ingresar al mundo adulto, la juventud, que qué sé yo, que la adultez hacia la mediana edad o la mitad de la vida, o la adultez a los 60, a los 70. Es un periodo temporal tan, pero tan extenso, que podemos después empezar a hacer como algunos tipos de discriminaciones en dirección fundamentalmente a poder, como hacemos siempre, pensar cuáles son esas como dialécticas cruciales, esas tensiones más singulares que en la vida uno va, como quien dice, enfrentando o atravesando, eh, y que como que tienen ciertas diferencias según esas etapas en las que nosotros estemos, ¿sí? Entonces tenemos que llegar conceptualmente a diferenciar un poco esas distintas dialécticas. Ahora, ¿qué caracteriza a la adultez? Y ahí sí vamos a poner como una palabra que sea bien diferenciadora de... Es decir, que sea bien diferenciadora de las otras etapas. Es decir, que nosotros cuando vimos la adolescencia dijimos, bueno, la adolescencia es una etapa transicional entre la vida de la infancia y la vida adulta. Bueno, ¿qué es la transición fundamentalmente en qué dimensión? Que mientras que en la infancia nosotros todavía nuestra vida es dependiente de otras personas y es heterónoma, son otros los que nos marcan las pautas de vida, de sistemas de creencias, de valores, etc.
Nosotros presuponemos entonces que el pasaje de la adolescencia a la adultez va a implicar en definitiva la asunción de la autonomía y de la independencia. Es decir, que uno cuando se transforma en adulto, digamos, decir, bueno, cuando en algún punto ha hecho ya como esa asunción de determinados compromisos, de roles sociales, adultos, y ha logrado autonomizarse de, y en definitiva un adulto básicamente sería alguien que no depende de otros, que puede realmente llegar como un grado de autonomía, a un grado de adaptación sin ser, como quien dice, dependientes en aspectos biológicos, psicológicos, sociales. Uno ya se transformó como en un adulto en todas esas dimensiones, ¿sí? François Dolto decía, bueno, ¿qué es un adulto? En términos biológicos, está claro que uno se transforma en un adulto rápidamente porque en cuanto uno tiene un cuerpo capaz de reproducirse, nosotros ya hemos llegado a lo que sería la adultez en términos de los criterios biológicos. Biológicamente un cuerpo adulto es un cuerpo que puede reproducirse y eso llega muy tempranamente. Digo tempranamente si uno lo piensa en las otras dimensiones psicosociales que tiene el fenómeno de la adultez, ¿sí? Así que ustedes recuerdan cuando yo les leía Mandela, bueno, Mandela entra a la adultez plena como quien dice, para los criterios de su tribu a los 16, 17 años, creo que era cuando tiene ese ritual de pasaje. Y en realidad sí, a los 16, 17 años vos ya en términos biológicos sos plenamente un adulto, ya la sexualidad se ha desarrollado y la potencia del aparato reproductor está a pleno, entonces vos podés tener hijos, ya hablando en cordobés básico, ya te va a tener que hacer responsable de muchas cosas porque tu cuerpo ya es un cuerpo de un adulto. Ahora, en términos psicosociales, en estas épocas es como muy evidente que hay como una distancia muy grande entre lo que es la adultez biológica y la adultez psicosocial. ¿Cuántas personas de 17 años ya están, uno podría decir, bueno, plenamente listos, responsables y capacitados como para poder, qué sé yo, tener un hijo, criarlo, cuidarlo? Y eso es lo que hoy muchas veces uno dice, uy, no, bueno, no, tómate tu tiempo. No es algo que socialmente esté como muy esperado que las personas tengan hijos tan, hoy consideraríamos a tan temprana edad. Hoy nos parece una temprana edad, pero insisto, siempre estos fenómenos los tenemos que entender en términos de que contextual y dialécticamente nuestra cultura también propone modos de cómo vivir y cómo comprender el proceso de desarrollo. Es decir, que hoy una persona tuviese hijos a los 17 años, culturalmente sería pensado como una cuestión fuera de timing. Entendiendo el timing, esto que es que la cultura va como considerando que hay determinados ritmos como más adecuados o más inadecuados para asociados a los comportamientos ligados a las distintas edades. Por supuesto que después la realidad es mucho más compleja que lo que una cultura espera. Entonces, de repente, alguno dirá, bueno, pero ¿y si tuviste hijo a los 17 y estás trabajando y estás no sé qué? Y bueno, también eso existe en nuestras realidades y digo, bueno, serían claros indicadores de que una persona tal vez es adulta a los 18 años. No sé si se comprende, aunque no sea lo que la cultura espere hoy, aunque no sean los discursos hegemónicos, lo que está claro es que la edad en sí no es un buen indicador para entender de qué se trata la adultez. No es la edad solamente, sino es entender que lo que define justamente a la adultez es que uno vaya llegando a grados de autonomía e independencia en aspectos biológicos, psicológicos, psicosociales, emocionales, económicos, sociales, que serían como los indicadores psicológicos de que estamos ante una persona adulta, ¿sí? De hecho, acá es cuando uno podría decir, sí, se ve que también esto hasta puede guardar relaciones en términos de clases sociales. Sí, evidentemente, porque hay más presión, por ejemplo, en las clases sociales con menos recursos, hay más presión para que se produzcan ingresos a la vida productiva, a la vida laboral,
más tempranos que en clases sociales medias o altas, en donde es más factible que se produzca este fenómeno que habíamos dicho en adolescencia de posibilitar moratorias. No, no hace falta que trabajes todavía, estudia, formate, te bancamos, te sostenemos hasta los 25, hasta los 26, qué sé yo. Entonces se va a dar como más margen temporal a que las personas estén como más obligadas a asumir responsabilidades o tareas, como puede ser un laburo, como puede ser el sostén de una familia, es decir, en edades más avanzadas. Bueno, esa diversidad por supuesto que es absolutamente real, pero lo importante es entonces tener en cuenta esta idea de que lo que definiría la adultez es fundamentalmente cuestiones ligadas a la autonomía y a la independencia. Es decir, uno deja de ser un adolescente y entra como a la adultez psicológica en algún punto cuando uno ya no depende emocionalmente, por ejemplo, de los otros, de los padres, en donde uno ya puede establecer un proyecto de vida diferenciado de, qué sé yo, por ejemplo, tus propios padres, y que ya las angustias de tus propios padres a vos no te angustien en la elaboración de tu propia vida, en donde ya hay como una asunción y una independización emocional con respecto a lo que esos otros, aún siendo tan significativos, pueden decir o enunciar. Y en términos sociales, la adultez plena en algún punto implica cuando uno ya puede ser un sujeto autónomo, cuando uno ya puede resolver, como quien dice, cuestiones que sean incluso del orden de lo laboral, de la inserción en determinados roles sociales, de la independización económica, toda una serie de factores que evidentemente también nos ayudan a entender por qué en estas épocas es tan difícil la, la llegada, como quien dice, al mundo adulto y al establecimiento en el mundo adulto y las exigencias enormes que tiene la adultez hoy por hoy, porque efectivamente digo, piensen qué difícil está, por ejemplo, en un contexto en donde, qué sé yo, el desempleo es más del 10%. Entonces es un contexto social tensa, que genera tensiones muy grandes, que hace muy difícil la resolución justamente de estas cuestiones críticas de la vida adulta. Entonces, diferenciar un poquito etapas, pero entendiendo que cuando hablamos de adultez, estamos hablando justamente de algo muy ligado ya a diferenciarse de la adolescencia y la niñez en términos de autonomía y de independencia. Ahora, ¿hay dialécticas un tanto distintas? Sí, ahí tenemos que retomar a Erikson, entonces recordar que hay una dialéctica vinculada a la cuestión de la intimidad y al amor, que sería como más prototípica de la adultez en sus inicios, de la adultez inicial. Y entonces ahí en ese punto ustedes van a tener y vamos a trabajar las ideas de un autor que se llama Erich Fromm. Entonces el texto de Erich Fromm nos tiene que ayudar sobre todo a comprender esa como dialéctica tan significativa de la vida adulta en sus inicios, que es todo lo ligado a las relaciones, a los vínculos amorosos, a todo lo que se pone en juego en lo relacional, en lo amoroso, en nuestra juventud, en nuestras etapas tempranas de inicio al mundo adulto. Porque si el inicio al mundo adulto tiene mucho que ver con dejar atrás el mundo de la familia, el mundo endogámico, cuando digo dejar atrás no quiere decir que desaparezca esto, pero digo, un proyecto de vida personal va a implicar en algún punto un movimiento de pasaje de lo endogámico, tu familia de origen, hacia la posibilidad de enlaces y de relaciones y de vínculos hacia un mundo exogámico, que se llama, es decir, que tenga más que ver con tu propio proyecto, que tenga que ver con, bueno, tus propias experiencias amorosas, con tus experiencias de amistad, con tus vínculos por fuera de lo familiar, los amigos, el trabajo, etc. Es decir, todo lo que implica las relaciones humanas, la socialización, ya no cerrada en lo familiar, sino abierta a ese mundo de otras posibilidades que dan justamente los estudios, los trabajos, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a ver toda la cuestión de Erich Fromm. En la mediana edad y en la adultez, ahí vamos a trabajar la idea, el concepto clave, el concepto central, que va a ser el concepto de generatividad.
y ustedes tienen un texto sobre ese aspecto en concreto y además entendiéndolo en términos dialécticos, es decir, generatividad versus estancamiento. Es decir, la generatividad sería como la cara más potente de la vida adulta, es las posibilidades de expandir, de crecer y de hacer cosas interesantes, creativas, trascendentes, pero también la cara contraria es el del estancamiento, es decir, la sensación de que la vida no tiene movimiento, de que la vida es una cuestión, como la palabra estancamiento lo dice, como cuando el agua se estanca, es decir, como algo con falta de vitalidad, sin encontrar sentido, etcétera, etcétera. Entonces ahí, en este punto, también van a tener otro texto con el cual tenemos que relacionar la idea de la generatividad, que es un texto sobre la mediana edad. Y el texto de la mediana edad en realidad también es como importante para empezar a vincular esto que yo digo que es como la gran contradicción de la vida adulta. Quizás es una etapa en donde vamos explorando y vamos teniendo posibilidades muy productivas o muy creativas y al mismo tiempo es la etapa en donde vamos siendo cada vez más conscientes de algo difícil de masticar para la condición humana, que es justamente la finitud, la muerte, la percepción digamos, de que la vida también tiene sus límites. Es también como etapa, la vida adulta es esta etapa en donde también uno empieza a estar como en una situación intermedia entre las personas adultas mayores y los niños, y entonces también es una etapa muy exigida por el monto como de mochilas que uno empieza como a tener en, en las espaldas, de tener que cuidar a veces de la generación mayor, de tener que acompañar a la generación más chica, y son siempre tareas muy exigentes, ¿sí? Entonces, la idea de la finitud, y por otro lado, también otra temática que vamos a trabajar en esta unidad va a ser la ligada a cambios cognitivos, porque todas estas dialécticas, las de la intimidad, las de la generatividad, se centran más bien en aspectos que son del orden de la identidad, de la personalidad, y cuestiones que son más bien de corte psicosocial, emocional. Pero también en esta unidad lo que vamos a desarrollar es la idea del pensamiento. ¿Sí? Es decir, cómo razonan, cómo pensamos y cómo tal vez las experiencias concretas de la vida adulta nos van llevando a una transformación entre nuestros modos de entender, de comprender y de abordar entonces la realidad compleja a la cual nosotros siempre estamos haciendo un esfuerzo de tratar de adaptarnos. ¿Sí? Entonces, bueno, este es como el esquema que nos tiene que lo tenemos que tener como más o menos en mente a la hora de pensar toda esta unidad. Y voy a empezar ahora ya a ser como más específico, ¿sí? Es decir, tanto Erikson como Fromm, como Freud, todos estos autores le dan mucha importancia en la vida adulta a una temática que evidentemente todos los seres humanos le damos importancia por su presencia, por su ausencia, porque nos va más o menos bien, porque aun cuando nos va más o menos bien nos hace sufrir a lo loco, que es toda la temática del amor y de la intimidad. La vida, yo diría, la vida a lo largo del desarrollo nos muestra esa como contradicción entre movimientos que están más centrados en el logro de cierta identidad personal y de acciones que están más bien centradas al desarrollo del sí mismo, y en la adolescencia eso se nota con mucha claridad, es decir, en la adolescencia hay como todo un trabajo psíquico muy intenso para llegar a responder preguntas del tipo, bueno, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cuál es mi propia identidad? ¿En qué me diferencio yo de los otros? Hay como toda una cuestión muy ligadas a tendencias agénticas, es decir, ligadas a la afirmación del mí mismo, a la búsqueda y a la exploración y al autoconocimiento, a la confrontación incluso con los otros para el establecimiento de mi propia identidad. Entonces uno podría decir,
son como todo movimientos psíquicos que están más autocentrados que heterocentrados. ¿Sí? Más centrados en el sí mismo que en vinculación con los otros. Es decir, el grupo de pares de la adolescencia se construyen y se sostienen muchos grupos de pares y esas por necesidades de sentir que uno pertenece a algo que me da una identidad personal. Entonces los otros están un poco hasta en función a lo que yo estoy necesitando más singularmente. ¿Sí? Bueno, así como hay movimientos más centrados en el yo, en cuanto eso se consolida un poquito, diría Erickson, ahí uno descubre que en realidad nosotros somos seres de relaciones y de vínculos y que bueno, si yo más o menos sé lo que soy y lo que quiero y lo que pienso, ahora quiero ser y estar y relacionarme con los otros. Y en algún punto el movimiento ya de la adultez joven tiene que ver con esa búsqueda, con esos deseos de trascender el sí mismo y de entablar relaciones significativas, profundas, íntimas con los otros. ¿Sí? En cordobés básico. Tanto esfuerzo para llegar a constituir mi propia identidad, decir quién soy yo, y después viene como una cuestión de decir, bueno, ya sé quién soy yo, pero yo no me quiero quedar solito. Yo no quiero estar solito, yo no quiero... Nosotros los seres humanos no disfrutamos precisamente de las emociones de la soledad o de las emociones ligadas a no sentirnos ni vistos, ni queridos, ni reconocidos por otros. Eso lo necesitamos porque eso está en la condición humana más básica, que lo hemos visto desde los orígenes, desde la infancia, la confianza, la seguridad de saberse sentido, querido por otro, sentido, preciado, mirado, sostenido, cuidado, eso está desde los orígenes. ¿Cuál sería la diferencia entonces ahora ya en la vida adulta? Bueno, la diferencia sería un poco, vamos a ver cuando Fromm, por ejemplo, lo plantea, que ahora ya estamos hablando de qué posibilidades surgen ya en la vida adulta, ya no solo de ser amado como en la infancia, en una posición infantil, receptiva, sino en algún punto la adultez empieza a tener que ver con qué posibilidades ahora yo ya tengo de establecer enlaces amorosos con los otros, es decir, qué potencia o qué capacidad tiene el yo, ya no para receptivamente amar, sino para activamente amar. Y cuando digo activamente me refiero a qué posibilidades tengo de ser yo quien ame a los otros. Entendiendo, la palabra amor es un término que uno diría, oh, eso es de la psicología, parece una clase de catecismo. No, bueno, es una temática que la han tocado los filósofos, que lo tocan las religiones, que lo tocan los poetas, los escritores, es decir, agarren cualquier canción. Y las canciones hablan de amor, y agarren literatura, y en la literatura se habla de historias de amor, y agarren película, y qué película no tiene que ver con temática del amor, es decir, evidentemente que es un tema que trasciende, que es trascendente en la condición humana, que es crucial a la condición humana. Y de hecho, cuando a Freud le preguntaron, cuando a Freud le preguntaron, bueno, ¿y cuáles son las características de una persona adulta saludable? Porque usted trabajó mucho con neurosis, trabajó mucho con personas con muchos padecimientos, con muchísimo sufrimiento. Pero entonces una persona adulta más o menos saludable, ¿qué sería? Y la respuesta de Freud fue, y una persona que ame y trabaje. Una persona que ame y trabaje. Entendiendo el amor como la capacidad de establecer relaciones significativas, profundas, íntimas, con poca ambivalencia, es decir, en todas las relaciones humanas nunca son sencillas, pero que haya poca ambivalencia implica que en esa tensión que el otro nos genera, que es algo del orden de la atracción y también del rechazo, algo del orden del amor, pero también algo del orden del odio que nos despierta cuando no va en la dirección de nuestros deseos, cuando nos confronta, cuando nos limita, y eso es inevitable en todas las relaciones y los vínculos, pero Freud diría, bueno, ojalá que haya enlaces amorosos, es decir, que predomine el componente amoroso sobre lo odioso en vínculos significativos, y si a eso le sumamos una capacidad de trabajar, es decir, de producir, de un hacer y de un accionar que nos devuelva la percepción
de nuestra potencia, de nuestra capacidad, de nuestro aporte a una vida social. Y ahí vos, si tenés una persona que más o menos está a gusto con lo que hace y con cómo se relaciona con los otros, esa es una muy buena metáfora de lo que sería una adultez bastante plena. Piensen ustedes ahora en términos del estancamiento. Qué difícil que es la vida para una persona adulta si de repente, en términos de sus relaciones, de sus vínculos, se lleva para el traste con su pareja o no la tiene, y se lleva para el traste con los hijos, o no hay ningún tipo de posibilidades de establecimiento de vínculos potentes con otros, y en el trabajo las cosas van mal, o el trabajo es sentido como una pura carga sin ningún tipo de placer o sin ningún tipo de disfrute. Bueno, la vida adulta puede transformarse en una cosa realmente muy, muy pesada, muy pesada, eh, y muy estancada, diría Erickson, ¿sí? Muy pesada, muy estancada. Entonces, evidentemente digo que el amor es una de las temáticas centrales. ¿Qué es lo que plantea? Vamos a recordar un poquito, primero lo que planteaba Erickson, y después vamos a trabajar las ideas de Fromm. Es decir, Erickson lo que postula básicamente es que tras la adolescencia, la dialéctica crucial es esto de la posibilidad o no de establecer enlaces más profundos o no con el otro. En la adolescencia ya surgió con fuerza, por ejemplo, la sexualidad, y en definitiva eso nos muestra que el otro nos genera una atracción, y nosotros también somos sujetos que podemos generar atracciones a otras personas, y más allá de ese como componente que es el erótico, que está como fuerza de atracción para unos y para otros, hay otros componentes que también nos generan atracción de las otras personas y que pueden ser aspectos más narcisísticos, sus inteligencias, sus capacidades, sus habilidades. Pero lo erótico tiene un rol también importante, es decir, su belleza, bueno, todo lo que lleva a esto de que los seres humanos seamos seres tan relacionales y de buscar encontrarnos, etcétera, etcétera. Todo eso está muy presente. Entonces Erickson dice, bueno, ya post-adolescencia, esto es algo que trasciende lo meramente erótico, sino que habla de algo que es del orden de la intimidad. Es decir, la intimidad es algo que incluye el erotismo, pero que también incluye otras dimensiones mucho más tiernas y que tienen que ver con eso. Es decir, que uno busca relaciones, está interesado en poder establecer relaciones profundas con un otro. Relaciones en donde uno se sienta que se fusiona jubilosamente con un otro, que puede pasar en algún punto de esa percepción de individualidad a una percepción de mayor grupalidad. Eso tiene que ver con las relaciones de amistad, eso tiene que ver con las relaciones de amor, eso tiene que ver con las relaciones como de confraternidad, esas situaciones en donde uno percibe que es parte de un nosotros, que ya no solamente soy yo. En un vínculo de pareja en donde se produzca justamente la posibilidad, por ejemplo, de la intimidad vincular, uno ya tiene una percepción de un nosotros que trasciende la singularidad. Posibilidades de relaciones en donde yo logro fusionarme con otros, donde yo logro fusionarme con otros, diría Freud, diría Erickson, pero fusionarme sin confundirme, ¿sí? En donde mi identidad no siento que corra riesgo por estar junto con los otros, no corre riesgo, sino que en algún punto mi identidad igualmente mantiene su integridad, se encuentra, se fusiona pero no se confunde, hace también de contrapunto con el otro y nos enriquece mutuamente, como quien dice, y construye algo que nos trasciende en nuestras singularidades. ¿Por qué la intimidad es algo tan deseado, tan buscado? Porque la cuestión de la intimidad básicamente se vincula con la garantía básica de nuestro sentirnos vivos. Si nosotros nos sentimos vivos a partir también del reconocimiento que los otros nos hacen de nuestras propias existencias.
en cordobés digo, cumplís años. Y es un placer que alguien te mande un, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños, estuve pensando en vos, qué sé yo, espero que andes bien, pásala lindo, no sé qué. Recibiste ese tipo de retroalimentación amorosa de parte del otro. Entonces uno se siente vivo, uno se siente a gusto con la existencia a partir justamente de esos enlaces en donde los otros, con sus actos, con sus gestos de amor, con sus presencias, nos hacen sentir que nosotros valemos. Nuestra autoestima se apoya a partir también de esos reconocimientos que otros hacen de nuestras propias existencias. Nuestros sentimientos de valía personal se apoyan en esos gestos amorosos que otros nos proveen. Y en la vida adulta, insisto, ya no solamente se trata de pensarlos en términos pasivos, lo que los otros, el amor recibido por los otros, sino además ya en términos activos. Bueno, ¿y yo en qué punto también soy esa persona que logra mirar a otros, reconocerlos, acompañarlos, generar empatía, establecer amistades, sostenerlas, cultivarlas, que no son cosas precisamente sencillas todas esas dimensiones? Entonces, vuelvo a las canciones, digo, pero no se puede vivir sin amor. El amor es un eje que atraviesa las vidas de las personas y las narraciones de las personas. Cuando las personas cuentan su vida, inevitablemente, si queremos realmente darnos a conocer y contar quiénes somos y cómo hemos llegado a serlo en nuestras vidas adultas, inevitablemente esas narraciones van a estar atravesadas por cómo nos ha ido en nuestras vinculaciones y en nuestras relaciones a lo largo de nuestras existencias. Es decir, el amor es un eje organizador importantísimo de la vida adulta. Entendiendo que también en esto, como toda crisis psicosocial, también hasta cómo nosotros entendemos lo que es el amor y cómo lo conceptualizamos ha ido cambiando a lo largo del tiempo. O cómo, por ejemplo, en términos de socialización se definen los modos autorizados y prohibidos de establecer las relaciones, los vínculos. Bueno, todo eso también está muy marcado por contextos de épocas y por contextos históricos, culturales, ¿sí? Es decir, qué sé yo, hoy tenemos una conceptualización del amor en términos románticos. Entonces pensamos los enlaces humanos como el producto de una elección, la búsqueda de un objeto amoroso y la elección de un objeto amoroso. Bueno, Isabel la Católica y Fernando de Aragón se casaron y no precisamente por una elección romántica, es decir, había que juntar tales o cuales reinos, o el mismo Mahatma Gandhi, las dos familias deciden, bueno, nos vamos, Mohandas se va a casar con fulanita de tal, en tal familia, porque nos conviene en las familias entrelazarnos por cuestiones que eran muchas veces de índole comercial, económico, ese tipo de intercambio. Entonces, los vínculos y las relaciones de la vida adulta están atravesados por esta dialéctica, pero al mismo tiempo están profundamente atravesados por cuestiones que son del orden cultural que define cómo entendemos que deben ser las relaciones entre las personas. Erikson en este punto por lo menos nos ayuda a entender que podemos diferenciar los que son los rituales sociales y los ritualismos sociales que definen cómo deben ser las relaciones humanas en la vida adulta, de algo que parece ser que es más trascendente a las épocas, que es que el quid de la cuestión acá pasa por la intimidad, es decir, el recurso yoico, los recursos yoicos ligados al amor es qué recursos se generan en dirección a la posibilidad psíquica de establecer lazos de intimidad con los otros, que es algo mucho más complejo que responder a los rituales sociales vinculares, por poner un ejemplo. En cordobés básico, es decir, alguien puede estar casado, puede estar matrimoniado, pero eso no necesariamente implique que haya en una persona capacidades para intimar con el otro, que son cosas muy distintas, ¿sí? Entonces digo, cuando hablamos de intimidad estamos hablando de recursos psíquicos ligados a la posibilidad de establecer enlaces vinculares con un otro
de reconocimiento, respeto, intimidad, logro, etcétera, etcétera. Sé cuántas personas están casadas y se matan al interior de un matrimonio. Entonces estoy hablando de cosas distintas. Acá estamos hablando de la intimidad y el amor como una fuerza psíquica, como una posibilidad psíquica. Pero posibilidad, digo que no es fácil justamente de desarrollar, como ninguna de estas dialécticas de las cuales venimos trabajando, porque realmente pone en juego qué posibilidades de madurez, qué posibilidades de desarrollo y de expansión se están dando. ¿Por qué esto es tan, digamos, difícil de lograr? Es decir, ¿por qué generar esto es tan difícil de lograr? Es decir, porque hay temor, junto con el deseo de intimidad, hay un enorme temor, hay enormes temores, pero además hay justamente también enormes sufrimientos psíquicos que vienen de la mano del amor. El amor y el dolor son como caras de una misma moneda, son un poco indisociables. Es decir, el amor es un riesgo en algún punto. El establecer enlaces de intimidad y enlaces profundos con otros también habla de un riesgo muy significativo. Uno cuando ama también sufre. Uno podría decir, bueno, no amemos, nos enclaustremos en nosotros mismos, nos aislemos para evitar esos sufrimientos que vienen del amor. Bueno, vas a conocer los sufrimientos de la soledad, son otros sufrimientos, son otros tipos de padecimientos distintos. Los padecimientos que vienen de la mano del amor, al menos son padecimientos muy vitales. Si vos te enamoraste y te declaraste y trataste de conquistar a alguien y te fue para el traste, al menos vas a tener una historia bastante vital para contar. Al menos hay una cicatriz que es significativa. Pero ahí es cuando uno entiende qué difícil que son estas cuestiones amorosas, porque evidentemente que en términos psicológicos uno se está poniendo en una posición de una vulnerabilidad muy, muy grande cuando se abre en términos de cosas muy profundas de lo que uno vive, siente, fundamentalmente siente, piensa, acontece con los otros. Entonces cuando uno entra en esa dimensión de la intimidad, también uno se está poniendo en una posición de una vulnerabilidad gigantesca. De nuevo en cordobés básico. Si vos estás recontra requete enamorado de alguien y te acercás y te declarás y les decís y le enunciás cosas muy profundas que te están pasando y el otro de repente la respuesta es no, seamos amigos, a mí no me pasa nada de eso, ¿no? Ese corte de rostro es como una laceración, es como un... Entonces cuando uno abre, cuando uno se abre, cuando uno va a cosas muy profundas del sí mismo en un enlace con un otro, evidentemente que está en una posición de riesgo y de dolor y de sufrimiento muy intenso, muy grande y muy desgarrador, y es uno de los dolores más profundos que nosotros vamos a atravesar en nuestras vidas psíquicas, ¿sí? Es decir, el dolor que viene de la mano de los otros, el dolor que viene de la mano de los otros. Y nosotros, en términos amorosos, siendo una gran apetencia en la posibilidad de establecer enlaces amorosos, no es ni sencilla, y estamos como quien dice, también estamos como destinados muchas veces a que no solamente se produzcan encuentros, sino que también se produzcan enormes desencuentros, ¿sí? Enormes desencuentros. Bueno. Voy a ir con Fromm. Fromm tiene un texto que se llama El arte de amar. Un texto precioso, un texto clásico. El arte de amar. Ahí hay una filmina. A ver, lo voy a mostrar, pero dice, esto lo tomo de un humorista que se llama Soka, dice, nuestro amor es como el Titanic, remolcando al Hindenburg. Igual, allá vamos. Bueno, ustedes saben cómo terminó el Titanic. Y se pueden imaginar también cómo terminó ese... Ay, ¿cómo se llamaban estos? Los Zeppelin.
Y voy a arrancar con una frase que a mí me gusta mucho. A ver si la encuentro, esperen. Esta frase a mí me encanta porque me hace pensar en esto del Titanic y el Hindenburg. Pero dice, prácticamente no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tremendas esperanzas y expectaciones, y que no obstante fracase tan a menudo como el amor. Si yo estuviera en el curso, la verdad que explicar estos temas sería mucho más sencillo a partir de una charla en donde yo, por ejemplo, podría hacerles una pregunta del tipo ¿a quienes ya le rompieron el corazón a estas alturas de sus vidas? ¿A quienes ya se lo destrozaron? Y seguro que habría unos cuantos que levantarían la mano. Después también les preguntaría, bueno, ¿quiénes de ustedes ya les destrozaron el corazón a alguien? Y alguien se enamoró tal vez de ustedes y se entusiasmó y les enunció algo de esa naturaleza y ustedes les dijeron no, 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 no. Y seguramente algunos otros levantarían la mano. Y quizás algunos no hayan levantado la mano todavía para ninguna de esas preguntas. Y podría ser, bueno, producto de que todavía, hasta por cuestiones de edad, todavía no han experimentado relaciones, no digo relaciones sexuales, digo relaciones vinculares de cierta compromiso emocional muy profundo y que quizás estén o en la búsqueda o en la expectativa o en el temor. Porque claramente, como bien dice Fromm, no existe ninguna otra actividad o empresa que se inicie con tremendas esperanzas y expectaciones. Toda la literatura, las canciones, las películas nos narran historias de amor. Entonces digo, todos generamos expectaciones. En el libro de Ana Frank, ella era adolescente, pero ya estaba entusiasmada con el Peter en su momento, ella ya hablaba de sus vínculos, ella hablaba de lo que soñaba para su vida, de lo que le gustaría encontrar. Y bueno, y en algunas épocas la narrativa era la del príncipe azul o uno que busca la gran compañera para la vida. Es decir, bueno, expectaciones hay. No hay empresa humana que no arranque con más tremendas esperanzas y expectaciones. Yo sería de los que ya habría levantado la mano ante la pregunta de si ya te rompieron el corazón o de si ya rompiste el corazón a alguien. Sí, ya a los 40 y pico uno ya pasó. No es nada raro que uno haya pasado por experiencias de estas naturales en donde tal vez haya pasado por enamoramientos profundísimos, con expectativas gigantes, tal vez de imaginarse que uno con esa persona va a vivir hasta viejito, va a vivir montones de experiencias interesantísimas y de que el amor hasta que la muerte nos separe, como dicen las promesas matrimoniales. O me acuerdo de, qué sé yo, noviazgos en donde iba caminando de la mano con una persona y que llegaba un poste de luz y bueno, a ver por dónde vamos a pasar por este lado, por allá, pero separarnos nunca. Y que uno cuando mira para atrás dice, wow, qué patético. Pero escuchen, qué sé yo, la canción de Maná, qué sé yo, del muelle de San Blas, entonces las esperanzas de alguien que está esperando que llegue nuevamente el amor. O hay otra canción que a mí me encanta que es iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido hasta que apareciste tú. Y el amor de repente genera esperanzas, expectativas. Bueno, digo, todo esto está muy presente en la vida adulta. El amor es algo que nos esperanza y es algo que después muchas veces también nos duele en el sentido de lo que es una pérdida. En el sentido de que muchos enlaces que experimentamos, piensen en vínculos, noviazgos, pero también piénsenlo en términos de relaciones, de amistades, con la gloria de los encuentros y también a veces con las decepciones, con las desilusiones, y que al mismo tiempo todo esto son experiencias adultas
muy significativas que nos van llevando justamente al proceso de mayor grado de comprensión, de madurez, de entendimiento de aspectos que son muy complejos y muy ambiguos de la vida humana y que nos van llevando justamente a una mayor, ojalá digo eso acontezca, que vayamos teniendo una mayor comprensión, una mayor sabiduría, un mayor entendimiento de cosas que tiene la vida. Que uno, digo, cuando es niño, cuando es joven, cuando es adolescente, uno todavía por ahí tiene una mirada muy simplista de muchas cosas, inevitablemente, porque en algún punto uno todavía no ha vivido muchas experiencias. Entonces en la adolescencia podemos leer sobre el amor o podemos ver a Peter Parker temeroso ante una relación amorosa, es decir, pero después van a ser experiencias concretas en la vida adulta las que tengan que ver con, qué sé yo, cómo enfrentar una cita, cómo enfrentar una relación, cómo invitar a alguien, eh, cómo consolidar un vínculo, cómo arriesgarnos en las relaciones, cómo ir abriendo nuestro mundo al otro, cómo ir preservándolo, cómo ir distinguiendo qué es lo que ha llevado a de repente a que se establezcan determinadas relaciones, qué de mis necesidades, qué de las necesidades del otro. Cuánto de estas relaciones empiezan a ser realmente fructificantes o cuánto hay en estas relaciones de aspectos más inmaduros del amor, como diría Fromm. Bueno, voy a hacer un corte en este punto, pero vamos a seguir.